Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a hablar sobre geometría en el espacio, en concreto sobre simetrías. Se corresponde con la lección 2 de esta unidad, que vamos a dividir esta lección en tres apartados. En el primer apartado hablaremos sobre el simétrico de un punto respecto de otro punto, que vamos a utilizar después en el apartado 2 y en el apartado 3. El apartado 2 simétrico de un punto respecto de una recta y el apartado 3 simétrico de un punto respecto de un plano. Comenzamos con el apartado 1, simétrico de un punto respecto de otro punto. Vamos a empezar dando la definición que dice así: el simétrico de un punto P respecto de otro punto Q es un punto al que llamamos P', tal que el punto Q es el punto medio del segmento P'. Bien, vamos a hacer la representación gráfica en la que observar que si tenemos el punto P y el punto Q, se trata de calcular un punto al que voy a llamar P', de tal manera que Q sea el punto medio de P y de P'. Pretendo calcular sus coordenadas, ¿de acuerdo? Observa que el doble del vector PQ es igual al vector PP'. Bien, veamos un ejemplo. En el ejemplo vamos a hallar el simétrico del punto P de coordenadas -3, 1, 0 respecto del punto M de coordenadas 1, -1, 2. Vamos a hacer una representación gráfica de la situación. Tenemos el punto P, tenemos el punto M y pretendemos calcular las coordenadas del punto P', que va a ser el punto simétrico de P. Como desconocemos sus coordenadas, le llamamos X, Y, Z. Bien, pues M, por la definición, es el punto medio del segmento P'. Vamos a calcular entonces el punto medio de P'. Ahí tenéis el cómo se calcula el punto medio con la fórmula. Es muy sencillo. Tenemos que sumar la primera coordenada con la primera coordenada, es decir, -3 más X, dividido entre 2. A continuación, la segunda coordenada y la segunda, 1 más Y partido por 2. Y ya por último, la tercera con la tercera, 0 más Z partido por 2. Pero 0 más Z es Z partido por 2. Como conocemos el punto medio, pues ese punto medio debe coincidir con el punto medio que hemos calculado, es el mismo punto. Por lo tanto, deben ser iguales. Es decir, M debe ser igual al punto que acabamos de calcular. ¿Qué ocurre? Que por ser dos puntos iguales, las coordenadas deben ser también iguales. Es decir, la primera coordenada debe ser igual a la primera coordenada. De ahí tengo que 1 es igual a -3 más X partido por 2. La segunda y la segunda deben ser iguales. Es decir, -1 debe ser igual a 1 más Y partido por 2, donde tengo que Y va al -3. Y ya por último, la tercera coordenada, en este caso 2, debe ser igual a la tercera coordenada que hemos calculado anteriormente, a Z medios, de donde Z es igual a 4. Luego el punto simétrico P' tiene coordenadas 5, -3 y 4. Vamos con el segundo apartado, en donde vamos a calcular el simétrico de un punto respecto de una recta. Vamos a dar la definición. El simétrico de un punto P respecto de una recta R es un punto P' tal que la recta R pasa por el punto medio del segmento P'. Hay que tener en cuenta que el vector P' tiene que ser un vector siempre perpendicular a la recta R. Vamos a hacer una representación gráfica de la situación. Si tienes aquí el punto P, representamos la recta R y queremos calcular el simétrico de P respecto de R. Le voy a llamar P'. Observa que la recta R pasa por el punto medio del segmento P'. Y que el segmento y que el vector P' es un vector perpendicular a R. Veamos un ejemplo en el que vamos a calcular el punto simétrico de un punto P de coordenadas 2, 0, 3 respecto de la recta R con ecuación continua x-1 igual a y-2 igual a z-1 partido por 2. Hay que proceder de la siguiente manera. Tenemos que dar tres pasos y los pasos son los siguientes. Primero, debemos de obtener el plano al que llamo pi, que contiene al punto P y que es perpendicular a la recta R. Vamos a hacer una representación gráfica de la situación. El plano que vais a calcular es este plano, al que llamo pi, que contiene el punto P y es perpendicular a la recta R. Bien, para poder hallar la ecuación del plano, me hace falta un vector normal. Pero ten en cuenta que puedo considerar como vector normal el propio vector director de la recta R, ya que R y pi les estoy forzando a que sean perpendiculares. Bien, las coordenadas del vector director de la recta R son 1, 1, 2,
por lo tanto las coordenadas del vector normal del plano son las mismas. Entonces, ya utilizando la ficha que os acabo de poner, tendríamos la ecuación general del plano, que sería 1x más 1y más 2z más d, donde d es desconocido, igual a 0. Bien, ¿cómo puedo hallar d? ¿Qué es lo que me faltaría ahora? Pues es muy fácil. Ten en cuenta que el punto P pertenece al plano pi. Por lo tanto, tan solo tienes que sustituir las coordenadas de P en la ecuación del plano y de ahí hallar el valor de d, siendo d igual a menos 8. Con lo que tengo que el plano es x más y más 3z menos 8 igual a 0. Bien, ese es el primer paso que tienes que dar. Una vez que has hallado la ecuación del plano pi, lo único que tienes que hacer ahora es calcular el punto de corte entre la recta R y el plano pi. El punto de corte va a ser este punto de aquí, al que voy a llamar M. Y para hallar el punto de corte de una recta y de un plano, tan solo tienes que resolver el sistema formado por las ecuaciones de la recta y del plano. Vamos a poner la ecuación del plano. Este es el sistema. Vamos a escribir aquí. Aquí tendría x más y más 2z igual a 8, la ecuación del plano. Y ahora tendría que poner la ecuación de la recta, que viene en forma continua. Voy a pasarla a forma paramétrica cogiendo las dos primeras igualdades. La primera igualdad, de donde obtengo que x menos y es igual a menos 1. Y ahora voy a coger la primera expresión y la tercera. Y de esa igualdad voy a sacar la segunda de las ecuaciones de la recta, que es 2x menos z igual a 1. Y en este sistema lo vamos a resolver por el método de Gauss. La primera fila la dejamos fija y la fila segunda va a ser igual a la fila 2 menos la fila 1. Y la fila tercera va a ser igual a la fila tercera menos 2 veces la fila primera. El objetivo es hacer 0 en x y en 2x, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos transformado el sistema en uno más sencillo. Ahora vamos a fijar la fila 1 y la fila 2 y vamos a hacer la transformación en la fila 3. A la fila 3 le quito la fila 2, así puedo suprimir menos 2y, obteniendo el sistema escalonado, y de esa manera puedo calcular fácilmente el valor de z, que es 2. Aquí sustituyendo z por 2 se tiene menos 2y menos 4 igual a menos 9, de donde menos 2y es igual a menos 9 más 4, y de ahí saco el valor de y, que es 5 medios. Y ya por último, con esos dos datos, 2 y 5 medios, me voy a la primera ecuación y sustituimos la y la z por lo que hemos calculado, obteniendo el valor de x, que va a ser igual a 3 medios. Con lo que las coordenadas del punto M serían x vale 3 medios, y vale 5 medios y z hemos dicho que valía 2. Bien, una vez calculado el punto M, vamos a ver lo que hay que hacer en el tercer apartado. Recogemos para hacer sitio y lo que tendríamos que hacer es calcular las coordenadas de P', siendo P' el punto simétrico de P respecto de M. Es decir, hay que aplicar lo que hemos visto en el apartado 1. Pero esto ya es muy sencillo, lo hemos hecho antes. Recogemos los datos, tenemos las coordenadas del punto P, que me las da el problema, 2, 0, 3, hemos hallado las coordenadas del punto M, 3 medios, 5 medios y 2, y hay que hallar las coordenadas de P', que es el punto que estamos buscando, x, y, z. Como M es el punto medio de P', mediante la fórmula que tenéis en la ficha, calculamos las coordenadas de ese punto medio, que serán primera coordenada más primera coordenada partido por 2, segunda coordenada más segunda coordenada partido por 2 y tercera coordenada más tercera coordenada partido por 2. Como tiene que ser igual al punto medio, que es 3 medios, 5 medios y 2, esos dos puntos deben ser iguales coordenada a coordenada. Con lo que tengo el valor de x, que es 1, el valor de y, que es 5, y el valor de z, que en el que se obtiene 1. De tal manera que hallamos las coordenadas de P', que son 1, 5 y 1. Y ahora vamos con el tercer apartado de esta lección 2, en donde vamos a calcular el simétrico de un punto respecto de un plano. Lo primero que vamos a hacer es dar la definición. El simétrico de un punto P respecto de un plano pi es otro punto al que llamo P', tal que el plano pi pasa por el punto medio del segmento P'. Hay que observar que el vector P' es siempre perpendicular al plano pi.
Bien, vamos a hacer una representación gráfica de la situación. Tengo el plano, tengo el punto y tengo que calcular el punto P', que va a ser el simétrico respecto del plano, del punto P. Bien, como podéis averiguar o estáis observando ya, habrá que calcular ese punto que he escrito en rojo, que es el punto M. Vamos a ver un ejemplo. Calcula el simétrico de P 0,14 respecto al plano pi de ecuación general x menos 2y más 3z más 4 igual a 0. Hay que dar 3 pasos, que son los siguientes. Lo primero, hallar la ecuación de la recta R, que pasa por el punto P y es perpendicular, como os podéis imaginar, al plano pi. Vamos a ver la situación gráfica, haciéndolo aquí en el margen. Este es el plano, aquí tengo el punto P, lo dibujamos, y tenemos que calcular esta recta, la que llamo R, que va a cortar al plano pi y es perpendicular a este plano. Observa que el vector normal del plano pi me sirve como vector director de la recta R. Y te recuerdo que para hallar, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de una recta, basta con que conozcas un punto y un vector director. Vector director que ya tenemos es el normal del plano, que es 1, menos 2 y 3, 1, menos 2 y 3, y el punto que es el 0, 1, 4. Bien, vamos a hallar entonces las ecuaciones paramétricas. Ahí tenéis la ficha, por si no os acordáis de cómo se calculan. Y tenéis que la primera ecuación viene de x igual a la primera coordenada del punto, que es 0 más una vez lambda. Y es igual a 1 menos 2 veces lambda y z es igual a 4 más 3 veces lambda. Bien, ya hemos calculado la ecuación de la recta R, las ecuaciones paramétricas de esta recta. Lo que vamos a hacer ahora en el segundo paso es hallar, como os podéis imaginar, el punto de corte de esta recta y el plano pi. Este es el punto de corte al que voy a llamar M, que pretendemos calcular, y vamos a ver cómo lo calculamos. Es muy sencillo, ya que tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta R. Entonces tan solo tengo que sustituir cada una de las coordenadas de las ecuaciones paramétricas de R en la ecuación del plano pi. Así me da el punto común a R y a pi. Como la ecuación del plano es x menos 2y más 3z más 4 igual a 0, sustituyo x por lambda, y por 1 menos 2 lambda, y z por 4 más 3 lambda, más 4 igual a 0. Resolviendo esa ecuación de primer grado con incógnita lambda, obtenemos el valor de lambda que me va a proporcionar ese punto de corte entre R y pi. Lambda tiene que ser igual a menos 1. Luego, sustituyendo en las ecuaciones paramétricas de la recta, tendré el punto de corte, las coordenadas del punto M, que son menos 1, 1 menos 2 lambda, que es 3, y 4 más 3 lambda, que es 1. Lo que las coordenadas de M son menos 1, 3 y 1. Hacemos un poco de sitio para ir al tercer paso que tenemos que dar para resolver este problema, que es el siguiente. Hay que hallar el punto P', como hicimos en el apartado 1, es decir, hay que hallar el punto P', que va a ser el simétrico de P respecto de M. Con lo que vamos a hacer es recoger los datos. Tengo el punto P, 0, 1, 4, el punto M que hemos hallado en el paso 2, menos 1, 3, 1, y el punto P' de coordenadas desconocidas x, y, z. El punto medio que conocemos tiene que ser igual al punto medio de P', que lo hallamos sumando primera coordenada con primera coordenada, dividiendo entre 2, segunda coordenada con segunda coordenada y dividiendo entre 2, y tercera coordenada con tercera coordenada, dividiendo entre 2. Con lo que tengo dos puntos que son iguales, pues sus coordenadas deben ser iguales una a una. Es decir, x medios debe ser igual a menos 1, de donde x es igual a menos 2, y más 1 partido por 2 debe ser igual a 3, de donde y tiene que ser igual a 6 menos 1, 5, y z más 4 partido por 2 debe ser igual a 1, de donde z más 4 es igual a 2, es decir, z es igual a menos 2. El punto P' que estamos buscando es menos 2, 5, menos 2. Muy bien, y ya para finalizar vais a sacar vuestra libreta y vais a hacer un ejercicio de cada tipo que os voy a poner aquí en la pizarra. El primero, hallar el simétrico de un punto P respecto de otro punto Q.
el segundo, que es del libro, hallar el punto simétrico de P respecto del plano. Y el 36, que también es del libro, dada la recta R y el punto P, hallar las coordenadas del punto simétrico de P respecto de la recta. Bien, espero que os haya servido el vídeo, no salgáis de casa, nos vemos pronto en las aulas. Hasta luego.